Se escucha bajo, Lu. Habría que darle un poquito más de volumen. Con entrada bilateral de aire, estaba normal hemodinámicamente y se objetiva al examen físico un guía de arma blanca abdominal posterior izquierda. ¿Les parece que iniciamos? ¿Te parece, Luciana? Porque muchos no escuchaban bien desde el principio. No hay problema, estas cosas hasta que las aceitemos pasan. No hay problema. Ponelo del inicio, así lo podemos aprovechar bien todo el trabajo. Dale. ¿Se escuchaba bien? Sí, se escuchaba, pero muy bajito. Al eso. Hernia diafragmática aguda traumática. Se presenta el caso de un paciente masculino de 30 años de edad con antecedentes de tabaquismo que ingresa por guardia por herida de arma blanca tóraco-abdominal secundaria agresión por terceros. Al ingreso presentaba vía aérea permeable, buena entrada bilateral de aire, estaba normal hemodinámicamente y se objetiva al examen físico un guía de arma blanca tóraco-abdominal posterior izquierda a nivel del noveno espacio intercostal. Se realiza una radiografía de tórax que no evidenció neumotórax, pero sí un derrame pleural izquierdo. Se realiza tomografía para evaluación del retroperitoneo. En la misma podemos ver un mínimo derrame pleural de 11 milímetros, se descarta neumoperitoneo y fuga de contraste en fases arteriales venosa o urológica, se objetiva laceración de 15 milímetros de profundidad en la región interpolar del vaso asociado a leve cantidad de líquido libre periesplénico. A su vez, en la tomografía se pudo objetivar una solución de continuidad diafragmática de 11 milímetros con pasaje de grasa hacia la cavidad torácica. Se interpreta el cuadro como un trauma esclínico grado 2 según la Sociedad Americana de Cirugía del Trauma. Se decide internación en sala de cirugía general para control evolutivo y resolución quirúrgica. Luego de 12 horas de evaluación clínica, el paciente persistió estable, con abdomen sin defectos ni reacción peritoneal, signos vitales normales. Se decide videotoracoscopía exploradora para resolución de la hernia diafragmática aguda traumática. Se evidencia al ingreso pasaje de piplón hacia el tórax. Se decide la reducción de la hernia hacia el abdomen. Como puede verse en la imagen, la lesión diafragmática fue periférica y de aproximadamente 1 centímetro. Se decidió realizar un punto en X, tomando toda la pared del diafragma. Se utilizó sutura irreabsorbible. En el posoperatorio inmediato, el paciente evolucionó sin complicaciones, se mantuvo estable con buena mecánica ventilatoria, se realiza radiografía que evidenció expansión pulmonar completa. A las 24 horas del posoperatorio, el paciente transcurre con neumoperitoneo. El mismo resuelve a las 48 horas del posoperatorio, por lo que se retira el tubo de drenamiento pleural sin neumotórax residual. Se otorga el alta hospitalaria al tercer día del episodio, se cita control a los 7 días, acude en paciente estable, afebril con signos vitales normales, con buena entrada bilateral de aire, con murmullo vesicular positivo, y la RX no evidenciaba derrame ni hemo o neumotórax.
Al hablar de las lesiones diafragmáticas, hay que tener en cuenta que presentan mayor incidencia en hombres respecto a mujeres, pueden ser secundarias a trauma cerrado o penetrante, con una mortalidad de entre el 40 y el 30% respectivamente. Son más frecuentes las lesiones izquierdas, esto es tanto en el trauma cerrado como en el penetrante, y respecto a las lesiones derechas, existe una protección del hemidiafragma de ese lado por el hígado, más que nada en el trauma cerrado, y es difícil su evaluación por métodos de imágenes, esto es por la interposición de dicho órgano. Del 2 al 8% de las lesiones son bilaterales y esto es generalmente secundario a trauma cerrado. Se desconoce su verdadera incidencia, por lo tanto, siempre llegamos a un diagnóstico tardío. Las lesiones diafragmáticas determinan un dilema en el diagnóstico, esto es porque generalmente son de pequeño tamaño y porque no se asocian siempre a la hernia de forma simultánea. Por lo tanto, es fundamental mantener alta sospecha de estas lesiones. El diagnóstico generalmente es a través de la dirección intraoperatoria, siendo la modalidad mini-invasiva de preferencia en pacientes estables. Esto disminuye la morbilidad del abordaje abierto. Todas las heridas diagnosticadas requieren reparación. ¿Cómo? Con reducción total del contenido abdominal, con lavado y evacuación del hemotórax o contenido gastrointestinal asociado y con un cierre impermeable de la misma. El cierre primario generalmente es suficiente, aunque a veces puede requerirse el uso de mallas en caso de lesiones de mayor tamaño. Cuando estamos frente a este tipo de heridas, no se puede optar por un tratamiento no operatorio como es el caso de otros tipos de traumas. Debe incluirse la evaluación apropiada del diafragma y la intervención correspondiente. Para ello hay que tener en cuenta que el diafragma es una estructura dinámica, tridimensional, que cambia con los movimientos respiratorios, determinando una amplia zona susceptible de ser lesionada. El diafragma con la inspiración desciende hasta los arcos costales y con la expiración llega hasta las mamilas. Respecto a las imágenes, el diagnóstico por medio de la radiografía tiene baja sensibilidad. Solo el 20% de las heridas diafragmáticas presentan una hernia al momento del diagnóstico. Por ello, la tomografía nos permite la visualización directa de la herida, nos permite evidenciar el defecto en el diafragma y la herniación de la víscera en el tórax en caso de que esté presente. Existen signos indirectos en la tomografía que nos pueden hacer pensar o sospechar la presencia de una hernia diafragmática. Estos son el signo del collar, que es el engrosamiento alrededor de la hernia, el signo de la víscera dependiente, que es cuando la víscera está adherida a las costillas posteriores, y en caso de lesión de órganos contiguos al diafragma, también los vamos a ver en la tomografía. Retrasar la evaluación del diafragma de 12 a 24 horas post-incidente permite descartar cualquier lesión de víscera hueca que pueda estar asociada. Se prefiere el abordaje a través del tórax en caso de lesiones torácicas relacionadas y cuando existe una hernia diafragmática crónica. El abordaje mini-invasivo, como se mencionó anteriormente, disminuye la estadía hospitalaria y la morbimortalidad. A modo de conclusión, y sin dejar este tema cerrado completamente, hay que tener en cuenta la alta morbimortalidad en caso de diagnóstico tardío de estas lesiones, siempre mantener alta sospecha. Todo paciente con lesiones en la zona de riesgo tiene una lesión diafragmática hasta que se demuestre lo contrario, esto es desde las mamilas hasta los rebordes costales. Respecto al abordaje, se prefiere la videolaparoscopía o la biotracoscopía, puesto que ninguna imagen es suficientemente sensible para detectar este tipo de lesiones. Cuando se identifican, es fundamental el tratamiento operatorio. Muchas gracias por su atención. Bueno, Luciana, muchas gracias por tu presentación. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Hola Lu, felicitaciones, muy bien. Quería preguntarte por qué habían decidido hacer el control posoperatorio con una radiografía cuando el diagnóstico fue tomográfico. ¿Por qué no hicieron el control por tomografía?
Lo que queríamos controlar en la radiografía es que el paciente no tuviera neumotórax residual, puesto que la hernia la habíamos solucionado en la cirugía, no era para controlar si estaba cerrado el diafragma, sino si había quedado el neumotórax residual. Hola, Hola. Luciana, ¿me escuchás? Sí, Bueno, felicitaciones. Bien la presentación. Como viste, habíamos comentado previamente, pero bueno, para todos los que están escuchando también. Primero, creo que esto de diagnosticar o ya tener previamente diagnosticado con una tomografía está bueno. Yo creo que la TAC Multi-Slide cambió un poco y aumentó la sensibilidad del diagnóstico de este tipo de lesiones. Todavía no lo supera, por supuesto, a la laparoscopía, la toracoscopía. Nosotros hemos visto pacientes, como vos dijiste, una lesión diafragmática no diagnosticada y a su evolución tiene realmente la morbilidad y la mortalidad se eleva. Particularmente con este caso, ¿viste? La habíamos charlado también, que lo resolviste por vía laparoscópica y no sé si se dieron cuenta ahí los que estuvieron viendo, la doctora estuvo suturando con la izquierda, ¿sí? No es zurda la doctora, pero bueno, en este caso utilizó la mano izquierda, entonces como ellos están en formación, siempre hay que estar recalcando de que hay principios en la laparoscopía y en la toracoscopía de que se tiene que cumplir, que es el principio de la triangulación. En el caso de ella no lo tuvo, estaba trabajando en paralelo y por eso le dificulta dar realmente un punto bien y utilizar su mano hábil, que es la mano derecha. Sí, o sea, es muy importante el principio de la triangulación, tanto en laparoscopía como en toracoscopía. Por otro lado, está bien de utilizar material no reabsorbible, o sea, me parece bien, pero una cosa importante es dar la cantidad de nudos, ¿sí? Sabemos que el polipropileno tiene mucha memoria, ¿sí? O sea que hay que dar 5 nudos por lo menos como para evitar que por ahí se pueda llegar en este caso, ¿viste? Creo que no ha pasado, pero bueno, siempre hay que darle varios nudos. Y por otro lado, el tema de esto del manejo de un drenaje pleural, ¿no? Evidentemente ese neumo es porque hubo un mal manejo del tubo pleural. Alguien lo levantó el tubo y bueno, entró aire y pues, probablemente haya pasado algo de eso, porque la evolución clínica del paciente fue diciendo, ¿no? Tuvo una evolución satisfactoria después. Y el otro punto importante en la sutura diafragmática es que hay que tomar, como comentaste, toda la pared. Porque muchas veces uno toma en forma superficial y queda la parte profunda, que es la parte muscular, carnosa del músculo, empieza a sangrar hacia la cavidad, en este caso, cavidad abdominal, ¿sí? Y hace un hemoperitoneo. O sea que todo son cositas que si bien ya lo habíamos comentado ya cuando se presentó en el servicio. ¿Mm? Después, bueno, una presentación. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta o algún aporte? ¿Yo? Les hago una pregunta. En el momento que se tomó, no sé si puedo preguntar. Dale, Sí, José, sí, después preguntá y voy yo. después Naranjo. Bueno, ahí me daba la entrada a Santiago. En el momento que se tomó la decisión de explorarlo, ¿se hizo el planteo en algún momento de entrar por vía abdominal? No sé si se escuchó. sí. En realidad fue evaluado esto por el trauma esplénico concomitante. Como habíamos decidido un tratamiento no operatorio del mismo, se decidió el abordaje a través del tórax para
para no interferir en el vaso, digamos. Se esperó las 12 horas para evaluar si el paciente presentaba síntomas y requería una intervención, una laparotomía exploradora, o por haber intercurrido con un sangrado, por ejemplo. Como no fue el caso, se decidió abordar por el tórax. No sé si respondo a lo que preguntó, doctor. Sí, la pregunta, o sea, vos mencionaste laparotomía. Yo, digamos, la pregunta es videotoracoscopía versus laparoscopía exploradora. Claro, no ingresamos a través del abdomen porque Bien. estaba el trauma esplénico. Generalmente cuando el tórax no está violado, lo que solemos hacer es abordar estas lesiones o explorar en realidad el diafragma a través de videolaparoscopía. Sí, ahí, por lo que mencionabas en la discusión, digamos, si vos estás segura que no tiene otra lesión en el tórax y la lesión es aguda, bien se podría haber entrado por el abdomen. Y eso que vos decís digamos, no cambiar el estado intraabdominal porque está el sangrado, yo te podría decir, bueno, pero me quedo más tranquilo viendo un sangrado que no está activo, que estar, digamos, sin saber cómo está ese vaso. De todas formas, está muy, muy bien resuelto. Yo creo que si tengo la seguridad de que no hay otra lesión en el tórax, me parece que quizás sesgado por mi formación de cirujano general, que le habría entrado por el abdomen. O sea, no está mal, no quiero que me malentiendan, no está mal lo que se hizo para nada, ni opino eso, pero quizás yo le habría entrado por el abdomen. Pero, ¿qué pasa con pregunto, qué pasa con la presión positiva con el acceso laparoscópico con una brecha diafragmática? Perdón, sí, Javier, ¿qué? No, es para aclararlo a José. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. Javier. José, es para aclarar, mira, si ustedes recuerdan dónde estaba la lesión, noveno espacio, línea axilar posterior. ¿Sí? Y ahí cuando uno Sí. evalúa desde el abdomen, ir hacia posterior no es tan simple. O sea que vos podrías haber, si bien no es que no se pueda, ojo, pero cuando vos tenés una lesión posterior ya, pues estaba hablando de línea axilar posterior, ¿sí? No es fácil desde el abdomen decir, encontrar rápidamente la lesión. Acordate, está atrás. Entonces por ahí, y ese es inclusive nuestro parámetro sería línea axilar media para poder abordar con tranquilidad desde el abdomen. Porque si no tiene que mover, si realmente quiere decir a explorar una herida y que entra por atrás, y tiene que movilizar, creo que la movilidad por ahí aumenta, por eso que tal vez cuando tiene una lesión por detrás de la línea axilar media, te conviene abordarlo por arriba porque va a tener más accesibilidad. Y de abajo es mucho más complejo, no es tan simple. Y movilizar todo el vaso para ver la lesión posterior está más complejo, aumenta la movilidad y muchas veces por ahí puedo decir, lo controlo, prefiero ver al vaso que está sangrando o no está sangrando, y muchas veces terminás haciendo sangrar más al órgano, ¿sí? Y por ahí complicándola, ¿no? Yo creería, o al menos nosotros consideramos que ese también es un parámetro a tener en cuenta. Por detrás de la línea axilar media te conviene abordarlo por arriba. En este caso, bueno, creo que como vieron se ve muy bien la lesión diafragmática, que es bien posterior. Este es un poco como criterio como para tenerlo en cuenta. ¿Santiago? Bueno, muchas gracias, Javier. Sí, coincido con lo que dice Javier. De todas formas, lo que aportaría yo es que ahí hay un sesgo que uno debería tener presente, que si hubiera una lesión de víscera hueca a esa altura, ¿sí? Posiblemente sea la cara retroperitoneal de la víscera hueca, y que muchas veces 12 horas, no quiero pecar de sabio, pero digo, creo que 12 horas quizás no sean lo suficiente, excepto que uno tuviera una tomografía con triple contraste y poder diagnosticar una lesión de cara posterior. Estoy hablando de colon puntualmente. No sé si eso lo tuvieron en cuenta, Javier.
Ese es el aporte que yo haría con respecto a eso. Dos cosas más que dijiste técnicamente. Hoy tenemos, y es muy importante lo que dijiste de tomar la pared completa del diafragma. Hoy tenemos el beneficio, sé que en el hospital quizás no lo tenemos, pero digo, sí está bueno que lo sepamos porque quizás en un futuro lo podamos corregir. Hoy tenemos el advenimiento de suturas, que ustedes saben que hay diferentes marcas, pero que son barbadas y que son muy fáciles de maniobrar y que nos dan la posibilidad de poder hacer varias pasadas, sabiendo a ciencia cierta de que uno está tomando toda la pared y que después hacerla correr, uno se asegura de tener un muy buen cierre. Estoy hablando básicamente de la sutura Biloc o de la Stratafix, que de hecho son las recomendadas hoy en muchas cirugías de hiato y de ese tipo de situación. Pero haría hincapié puntualmente en esto que te digo, que quizás las 12 horas, si no tenemos la tomografía, sería importante tenerla a ciencia cierta, saber de que no hay una lesión de víscera hueca. Y el último aporte es, las heridas izquierdas son más frecuentes, y esto hay un capítulo en ATLS que se llama Cinemática del Trauma, que tienen que ver básicamente porque en general los agresores, no sé el porcentaje, pero en el mundo somos más los derechos que los izquierdos. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? El lado izquierdo, porque en general el agresor va de frente y el cuchillo lo tiene en la mano derecha, por eso las lesiones en general son más del lado izquierdo. Y tienen que ver con ese capítulo que se lo recomiendo a los residentes, que se llama Cinemática del Trauma, y es poder entender básicamente cuando se producen los traumas, hacer un análisis del accionar que hubo previo a ese trauma. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere hacer alguna consideración o alguna consulta? Bueno, Luciana, la verdad te agradezco. Perdón, bueno, ahí el doctor Loconte quiere hacer una pregunta. No veo quién está. Adelante. Marcos Loconte. Estás con el micrófono apagado, Marcos. Hola, buenas noches a todos. Doctora, felicitaciones por la presentación, impecable. José, estoy de acuerdo con vos, yo hubiera entrado por el abdomen, simplemente por una cuestión que estamos acostumbrados ya a ir a sacar el vaso, básicamente. Pero sí reconozco que si entramos por el abdomen, tenemos que ir con la idea de hacer la esplenectomía. Después, con respecto a la doctora, le quería preguntar, o sea, a ella, si se hubiera planteado usar una malla o no, si se hubiera planteado hacer una plastia de diafragma aparte del punto, y si tienen conocimiento ustedes con la experiencia que tienen dentro de lo que es todas las heridas de trauma de diafragma que tienen evaluadas, ¿qué porcentaje de parálisis diafragmática posterior han tenido? Porque o sea, yo no sé si no me plantearía, ya que tengo la perforación, hacer una aplicatura diafragmática más allá de la malla. No sé si se entiende la pregunta. Generalmente se optó por la rafia primaria porque la herida era pequeña, y según la literatura que tuve en cuenta, este tipo de lesiones son pequeñas y con una rafia simple solucionan. Se usa malla en casos de hernias diafragmáticas crónicas, cuando los defectos son más grandes, y lo mismo también esas reconstrucciones diafragmáticas o plásticas, que la verdad yo tengo cero experiencia y tampoco he tenido la oportunidad de ver. Gracias. No sé si José o el doctor Sánchez tienen experiencia, porque a mí me ha tocado hacer, o sea, con diafragmas elevados en lesiones secundarias que hemos llegado tarde,
de tener que hacer plicaturas y de diafragmáticas para llevarlo hacia abajo, y muchas veces uno se plantea, inclusive hay diversidad en cuanto a las dos técnicas, si uno va a hacer una bolsa ciega tipo jareta y va haciendo jaretas hasta llevarlo lo más abajo posible, o hay otra técnica que es, digamos, en la I de Mercedes-Benz, para llevar el diafragma, aplicarlo y llevarlo lo más bajo posible en el caso de que ya tengas confirmada una parálisis diafragmática. Mira, con respecto a esto de las parecias, las eventraciones crónicas diafragmáticas, bueno, sinceramente tenemos pocos casos, pero al menos personalmente los pocos casos que hemos que he hecho, sí, hemos hecho complicatura, hemos puesto mallas, pero muchas veces lo hacemos porque realmente esa eventración diafragmática está comprometiendo más la parte respiratoria, ¿viste? Entonces, por ahí el diafragma está enfermo ya, o sea que por ahí muchas veces hemos puesto inclusive suturas mecánicas, ¿viste? Toda esa bolsa directamente con sutura mecánica donde hace, ¿viste? Que el diafragma descienda, pero con la finalidad de darle mayor campo a la parte respiratoria y que mejore la mecánica respiratoria. Pero no es que porque le funcione, para que le funcione bien el diafragma está enfermo, está parético, y o sea que colocar una malla, hacer la aplicatura, lo que vos decís, o como te digo, una sutura mecánica también que, viste, con 2 disparos podés resecar todo ese saco que prácticamente está inmóvil. O sea que sí, pero es poca los pacientes, al menos que personalmente Yo me abuso de su experiencia en cuanto qué porcentaje de esplenectomía tienen en tratamiento agudo en lesiones diafragmáticas. ¿El porcentaje exacto de tórax abdominal? Sí. Mira que somos mucho de tratamiento conservador realmente. Muchas veces, cuando el paciente ha entrado por otra cosa, no por el trauma esplénico, sino por otro tipo de lesión, y justamente por resolver la lesión, ponerle de una víscera hueca, terminamos sacando el vaso porque empezó a sangrar ahí por la maniobra, etcétera, o por lesiones pancreáticas, pero no es específicamente porque hay lesión de vaso. Tanto lesión de vaso, lesión de hígado, lesión renal, pero realmente el tratamiento conservador nos va bastante bien. Inclusive hemos llegado a embolizar, ¿viste? Las lesiones con la finalidad de seguir preservando el órgano. Cada vez se saca menos, pero bueno, sí, de vez en cuando, al menos los médicos de guardia terminan sacando, porque bueno, entran para resolver una cosa y terminan sacando parte de páncreas, parte de hígado, parte de vaso, etc. Pero bueno, sabemos que eso aumenta sí o sí la mortalidad. Buenísimo, muchas gracias. Felicitaciones, doctora. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿alguna otra apreciación? No veo ninguna manito levantada. No quiero saltear a nadie. ¿Y Danielito Ruiz no está por ahí? No, creo que hoy no. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen que me conecté tarde, así que me lo van a tener que contar o me lo van a tener que pasar después por mail el caso. Hoy fue un día de muchos webinars a la vez, así que algunos de los que no están acá es porque estaban en otras reuniones y se están empezando a superponer la oferta de Zoom con esto de la pandemia. Pero bueno, me alegra igual que superemos siempre las 20 personas porque estamos en un número interesante para los cirujanos que somos en la zona, que más o menos estamos 80, entre 80 y 100, y está muy bien que se mantenga este número. Recién estuve en la charla virtual de la Asociación de Cirugía de Córdoba, que hay más de 500 cirujanos en la provincia y eran 100, así que en las proporciones nos seguimos portando bien. Y un poco la idea de que esto nos estimule desde el punto de vista académico, más allá del aprendizaje personal y de poder exponer por parte de los participantes, la idea es que
empecemos a tomar, diríamos, cierta asistencia con el objetivo de a fin de año entregar un certificado por todos los ateneos que presenciaron. Entonces esto puede tener una validez académica distinta que trataremos de homologar en la Academia de Medicina, veremos si conseguimos algún aval más, pero con el aval nomás de la sociedad puede servir cuando uno extiende un certificado de ateneos anuales con más de 20 horas académicas, ya tiene un valor interesante desde lo académico y es lo que vamos a hacer. Así que eso para retransmitirlo, que es algo que la sociedad va a entregar a todos los que participen. Para lo cual, bueno, también decidimos, que algunos lo vieron quizá en el comunicado, desde la comisión directiva, que la doctora Kalira Giuliani se convierta en la coordinadora de estos ateneos, justamente para ir evaluando los temas que van a seguir, y este tema de controlar las asistencias también, y generarle, bueno, un punto académico más a esta actividad que venimos desarrollando espontáneamente primero, y que ahora queremos que sea un poco más ordenada. Así que bueno, no dejen de participar. Mañana les hago el paso de nuevo porque vi muy poca respuesta. Sé que nos interesa mucho más cómo operar, cuándo operar, cómo resolver, pero está la otra parte también de nuestra actividad asistencial, que tiene que ver con lo médico-legal, y mañana a las 6 de la tarde, ya lo compartí, lo pueden mandar al que quieran, va a haber un webinar con la gente de praxis médica del seguro que tenemos con la sociedad, y en la cual, bueno, básicamente uno de los temas centrales va a ser el tema de la praxis en el medio de la pandemia. Así que todos los que tengan alguna duda o quieran consultar algo, me pueden mandar preguntas por privado, que se las vamos a pasar al médico de Buenos Aires que va a estar en la charla, ¿sí? ¿Una pregunta? ¿Una pregunta, Sofi? Sí, Santiago. No, pensando nada más y aprovechando que está Javier y están los chicos del hospital y son los que más reciben trauma, y la verdad que no, por lo menos en la época que hice trauma no me pasó nunca, pero saber si han tenido que hacer este abordaje toracoscópico como hiciste, Javier, y si surgió alguna duda o lo que fuera, hicieron toracoscópico y lo transformaron en laparoscópico. Si tienen algún caso o les ha sucedido que hayan tenido que, digamos, ver que desde arriba no lo podían solucionar o lo pudieron solucionar, pero les generó dudas de haber visto algo, básicamente alguna lesión o lo que fuera, que tuvieron que tomar la decisión de también hacerlo laparoscópico. Si les ha pasado o si leyeron algo de casos escritos de doble abordaje. Mira, a ver, hemos hecho de todo realmente. Viste, uno cuando tiene una lesión, si uno está por el tórax y ve una lesión diafragmática, viste, es muy fácil meter la camarita por el agujerito y ver realmente lo que está pasando abajo. Si hay algo que te llama la atención, hay algo sospechoso abajo, no hay que dudar, y tampoco hemos dudado que hay que entrar al abdomen sí o sí, que puedes entrar también por laparoscopía, conversión, etcétera, siempre siempre empezamos como lo más, con la mínima agresión, salvo que, bueno, estemos en un estado en el cual hay que sí o sí laparotomizar al paciente, ¿no? Pero con la laparoscopía podemos manejarnos de lo más, la mínima agresión a la máxima agresión. Eso sí, desde arriba lo puedes llegar y eso te invita a la conversión, ¿no? A la laparoscopía o la laparotomía. Pero realmente que yo recuerde, y de abajo igual, ¿viste? Vos entraste al abdomen, hiciste la laparoscopía, ves la lesión diafragmática, sacaste, bueno, el epiplón, lo que esté ahí en la lesión, y te metes también al tórax. Y también aprovechar la base, sacar los coágulos, evitas inclusive una posible complicación más adelante, que serían los hematomas retenidos a nivel pleural. O sea que se puede, viste, con la laparoscopía realmente te da eso como
como para entrar, ¿viste? Por agujeros pequeños y explorar y realmente no va a pasar nada, ¿sí? Lo importante es que vos no te quedes con duda de que, o con sospecha de que hay algo y te quedaste ahí, no. No te tienes que ir conforme del quirófano, que has explorado bien las dos cavidades y que, y bueno, en beneficio sobre todo para el paciente, ¿no? O sea que sí, es verdad que hemos hecho, pero así cosas grosero que nos haya, la verdad que no. Hemos entrado así por esos orificios, como te digo, hemos explorado y bueno, por ahí a veces nos ha llamado la atención, pero siempre con la mínima agresión, ¿eh? Vos ya nos conocés, o sea que la laparoscopía o toracoscopía. Gracias, Javier. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, nuevamente felicitaciones a la doctora, no sé si se escucha. La verdad que es un gusto que se siga manteniendo y que se dé siempre la discusión. Y en relación a lo que comentaba, les prometo a los que ya hicieron sus presentaciones y a los invitados que vamos a darles los diplomas que corresponden a cada presentador. Bueno, por mi parte nada más que decir, no sé si Germán, ¿querés decir algo más? No, que los invitamos a seguir participando porque nos enriquece a todos y que, bueno, que se mantenga probablemente en algún momento si la actividad asistencial también empieza a aumentar en los meses que vienen, en algún momento puede ser que no sea semanal y puede ser que sean cada 15 días, porque por ahí termina siendo bastante intenso si es todas las semanas. Pero bueno, me parece una excelente iniciativa que hemos tenido este año y que no se corte, ¿sí? Gracias y que tengan buena semana. Saludos, gracias.